Bueno, ok, gracias. Es que voy a... Imaginen que están parados en un escenario a punto de leer un poema escrito por ustedes, rodeado de desconocidos que están ansiosos por escuchar su voz, ver su mirada y encontrarse reflejados en ella. Imaginen que sobre este escenario están a punto de leer un poema que habla sobre todas las noches que se han sentido solos, o sobre esos detalles que cuando van en la calle nadie más que ustedes ven y mueren de ganas de decirlos, pero no lo hacen, se quedan atorados en su garganta, con la excepción de que sobre este escenario pueden hablar de ellos. Imaginen que cuando terminen se encontrarán con la mirada cálida de personas que no les deben nada más que lo que sea que hayan logrado provocar en su corazón, y quizás toquen la vida de alguien, o quizás alguien toque la suya, o quizás alguien se les acerque y les diga, gracias, porque eso que leíste me hizo sentir. Bueno, acá van a haber 2 micrófonos, entonces. Era enero, y yo estaba parado sobre este escenario a punto de leer un poema escrito por mí, con la voz cortada y las piernas temblando, justo como ahorita. Tomé aire, me paré sobre el escenario y leí. Llegó a mi consultorio con el pelo desmarañado y la falda chueca. En su rostro colgaban 2 ojeras, como de quien pasa años huyendo de un fantasma. Tomó asiento, miró al piso y con el eco de lo que alguna vez fue una voz humana, me preguntó, ¿cómo se siente la tristeza? Yo, como psicólogo, conocía perfecto la depresión. Le hablé de catecolaminas en el cerebro y las alteraciones en el humor, de que si su dopamina y su serotonina eran demasiado bajas se sentiría desmotivada y que probablemente por la falta de endorfinas se le dificultaba sentir felicidad. Le aconsejé dietas, medicamentos, pastillas, tratamientos, pero ella no hizo más que mantener la mirada hacia el piso y cuando guardé silencio solo dijo no. ¿Cómo se siente la tristeza? Decidí mejor hablarle de algo clínico, un posible diagnóstico. Le expliqué el trastorno depresivo mayor y la etiología del suicidio. Le hablé del trastorno maníaco-depresivo y borderline. Le enseñé apatía, ciclotimia, lexitimia, distimia y todas y cada una de las categorizaciones de la melancolía. Y ella, aún sin querer mirarme a los ojos, me dijo, no, ¿cómo se siente la tristeza? Con nervios en mis labios, le hablé entonces de cuando era un niño y vi a mi abuelo consumirse por el cáncer, asesino silencioso que lo acabó desde adentro y cómo eso me hizo pasar por las 5 etapas del duelo, la negación, ira, negociación, depresión, aceptación, pero entonces ella, aún sin querer mirarme a los ojos, interrumpiéndome, me dijo, no, ¿cómo se siente la tristeza? Yo ya no sabía qué responderle. ¿De qué le hablaba? De mí, mi historia, mi sangre. De que esas 5 etapas de duelo se sintieron más como ser un paria caminando por un desierto, escupiendo la vida en cada respiración. Le hablé de lo que se siente pensar en la muerte cuando eres niño, la falsa nostalgia de un padre ausente adorando una familia que debió de ser la mía y el sudor frío que me despierta por las mañanas cuando sueño que mi nombre no será recordado por la historia. Le hablé de celos, miedos y rencores que nunca terminaban. Le hablé de deseos infinitos de venganza, de la vergüenza de ver en las noticias un mundo que se caía y que yo era demasiado cobarde para mirarlo a la cara. Le hablé de 30 nombres de mujeres que ya no me atrevo a pronunciar. Le enseñé arcoíris en tonos grises, melodías que suenan al morir, pesadillas que se esconden en la piel y el hecho de que soy demasiado débil para pedirle a alguien que me consuele, demasiado egoísta para enseñar cómo abrazarme, demasiado frágil para por un momento ser vulnerable. En el piso, temblando, yo lloraba. Ella se levantó, tomó mi rostro entre sus manos, me limpió las lágrimas y me dijo, la tristeza se siente como tú. Cuando terminé, el temblor en mi cuerpo era incontrolable. Todas estas cosas, estos sentimientos que tenía sobre las respuestas que mi carrera no me daba y su relación con mi propia tristeza, nunca se los había dicho a nadie porque me provocaban pánico y vergüenza. Pero cuando lo hice sobre este escenario, tuve la oportunidad de convertir toda esa ansiedad en fuerza, porque no estaba solo. Antes y después de mí, más hombres y mujeres se habían parado sobre este escenario para contarnos a través de poesía sus historias de vida, sus trastornos mentales, fetiches sexuales, reclamos contra el gobierno o simplemente ideas que tenían en la cabeza. Hablar de nosotros mismos es algo que rara vez hacemos porque tenemos miedo que al hacerlo, las críticas o juicios nos puedan romper. Pero cuando lo hacemos a través de un poema, de arte, tenemos la oportunidad de convertir
todo su dolor, todas sus emociones, en belleza. Yo escribo desde que era un niño. Así como hay niños que aprenden a entender la vida a través de un balón en sus pies, o hay otros que aprenden a entenderla con un dibujo en una libreta, mi forma particular de entender la vida fue a través de versos, palabras, libros, poemas, historias. Conforme fui creciendo, me fui dando cuenta de que, como yo, habían muchas más personas que también entendían la vida de esta manera, y que muchos de ellos no eran ni pretendían ser escritores profesionales, pero escribían porque esa era su forma de conectarse con el mundo. Pero estos textos en ocasiones no se compartían, porque no había dónde. Todas estas voces, poemas, historias calladas, solo porque no había un lugar común donde compartirlas. Así que en 2014 decidí reunirme con unos amigos con la idea de crear un espacio que fuera abierto, libre y autogestivo, en donde cualquier persona, sin importar su condición, pudiera disponer de un escenario, un micrófono y un público a cual leerle sus poemas. Teníamos una única regla: para poder ocupar este espacio, tendrían que haber deseos genuinos de compartir, sin pedir credenciales, fichas, nada. Porque de fondo, la idea que nos mueve es que la poesía es para todos, que todos podemos hacer poesía. Es natural para el ser humano querer expresarse con belleza de sus sentimientos y pasiones. Es tan natural que al inicio de los tiempos, antes de que el lenguaje se estructurara hace miles de años, teníamos que inventar maneras para referirnos a las cosas para las que no teníamos nombre, como los primeros seres humanos que escucharon el murmullo del viento o el canto de un ave, y aún sin entender su significado, comprendieron su belleza, intentaron imitarlo, y esos sonidos, primeras metáforas de la naturaleza, fueron poesía. Y cuando nos expresamos con frases populares como los refranes, esta herencia de la tradición oral que aún conservamos, y decimos, cuando no podemos decir más, que tenemos un nudo en la garganta, o nos expresamos de eso que sentimos cuando no podemos sentir más, como siento mariposas en el estómago, esas frases comunes y hasta clichés que utilizamos a diario también son poesía, formas colectivas, primigenias, populares de poesía. Y cuando nos perdemos en la mirada de la persona que amamos y sentimos que el tiempo se detiene, o cuando pasamos demasiado tiempo mirando el espacio y nos volvemos diminutos, o cuando sostenemos en nuestros brazos a un bebé recién nacido, y demás situaciones comunes de la vida diaria, pero para las que no tenemos palabras, y corremos a decírselos a alguien o a escribirlo en una libreta para recordarlo, que de hecho lo vivimos, eso también es poesía. Trabajé en un albergue para migrantes centroamericanos en Veracruz, y en este albergue teníamos una libreta en donde en ocasiones los migrantes firmaban cosas, dibujos, palabras, dedicatorias. Y en ocasiones escribían poemas. Migrantes centroamericanos, personas que muy probablemente por su condición socioeconómica no habían podido acceder a un tipo de educación formal que les enseñara la estructura del poema o algo similar, en esta libreta estaban escribiendo poesía. Y entonces cuando la abríamos y descubríamos que un migrante salvadoreño había escrito: la humanidad ha inventado todo tipo de cosas, pero no ha logrado encontrar el verdadero significado de la vida. O un migrante hondureño escribía: solo Dios sabe si volveré. En esas frases tan sencillas, pero que enunciaban la totalidad de una vida que oscila entre el dolor y la esperanza, eso también es poesía. Porque la poesía es para todos, pero nos estamos quedando mudos. ¿Cuántos de nosotros no hemos escondido nuestra voz bajo capas de silencio, vergüenza, miedo? ¿Cuántos de nosotros nos hemos obligado alguna vez a callar? Cuando escondemos nuestra voz, escondemos con ella toda posibilidad de lo que sea que pudieran hacer con el encuentro colectivo de otra voz. Pero cuando hablas, cuando rompes el silencio, sales a encontrarnos para que descubramos que hay mucho más de lo que conocemos, que el universo conocido por nosotros se puede expandir, que tú puedes hacer eso posible y que de hecho sí, tú puedes hacer eso posible, que todos podemos hacer eso posible. Es desear que otros conozcan que hay ciencia o que hay arte, es desear que otros conozcan el espectro de tu voz, eso que te daba miedo cuando eras niño, lo que sea que te quita el sueño por las noches, las pasiones a través de las cuales te has hecho un lugar, tu particular y especial forma de ver el mundo. Que las cifras de esta historia no solo incluyen el año en que pasaron o las calorías que consumiste, que esta historia es importante, que tienes otras que quizás no lo sean tanto, pero que en todas, cuando las escuchamos, crecemos todos. Es decir, te quiero contar, pero también es decir, te queremos escuchar, queremos la historia que traes, queremos ser testigos de cómo la suma de cada una de tus experiencias te ha llevado a ser la persona que eres, queremos ese pedacito de ti que por un momento es sincero, vulnerable, quizás a veces doloroso, pero real.
es un préstame tus ojos, porque quizás nunca llega a ser médico, bailarina, chef, ingeniero, contadora, o quizás nunca llega a tener tu edad, quizás nunca recuerde como tú que se siente ser un niño, pero quizás a través de eso que leas, desee algo para cuando yo sea mucho mayor, o quizás es eso que lees me enseñe que otra vida es posible, que otro mundo es posible. Y deseo que sea aquí, ahora. Quiero que sea tuyo, con tus palabras, con tu lenguaje. Quiero que suceda. Quiero que sea real. Estoy sobre este escenario, los veo a ustedes y veo cientos de poemas que quizás aún no han sido escritos. Cientos de historias que quizás todavía no han nacido, pero que cuando lo hagan, llenarán el aire y la vida de aquellos que los escuchen. Hagamos poesía, hagan poesía, poesía para todos. Tengan un encuentro con el mundo a través de la palabra y que al final todo lo que importe sea que habrán creado algo. Gracias.